La cadena de cines AMC anuncia que sus salas en todo el país no abrirán las puertas hasta dentro de 12 semanas. Cines Regal cierra indefinidamente. Otras salas cinematográficas también hicieron cambios en respuesta a la pandemia. Y la cadena de restaurantes de comida rápida McDonald's anuncia el cierre de los locales bajo su administración y recomienda a sus franquicias hacer lo mismo. La compañía mantendrá abiertos los servicios de recogida en auto o drive-thru y de entrega a domicilio. Y el gobierno recomienda reducir a 10 el número de personas que pueden reunirse en grupo, incluso dentro de los hogares, y si alguien da positivo al COVID-19 en una vivienda, todos los que viven bajo el mismo techo deben quedarse en casa. Y en la carrera para encontrar una cura al coronavirus, un grupo de investigadores estadounidenses de Massachusetts inicia los ensayos de una posible vacuna contra la enfermedad. La inyección le fue administrada a 4 voluntarios en la ciudad de Seattle. Hoy amanece un muy distinto San Francisco, y es que 6 condados del área de la Bahía están bajo cuarentena para hacer frente a la pandemia del coronavirus. En todo el país son ya más de 4.700 los casos confirmados y más de 90 las muertes. Francisco Fajardo está con nosotros para ampliar esta noticia. Muy buenos días, Francisco. ¿Cómo se ha tomado la población la prohibición de salir de sus casas? ¿Qué tal, Nicole? Muy buenos días. Ayer, cuando las autoridades hicieron el anuncio de esta cuarentena que empezó al primer minuto de este martes, mucha gente salió a las calles, salió a hacer compras de pánico, lo que pedían evitar las autoridades. Ahora, a esta hora de la madrugada, aquí en el área del Pacífico, son las 4 de la mañana. A esta hora generalmente no hay muchas personas, se ven negocios cerrados, pero así esperan las autoridades que se mantenga a lo largo del día. Apenas minutos después del anuncio de autoridades, el efecto fue inmediato, aunque contrario a lo que se buscaba. Las calles se llenaron de personas atemorizadas. Dicen que van a cerrar todo y que no podemos salir a la calle. 6 condados y una ciudad al norte de California que abarcan a San Francisco y Silicon Valley hicieron el llamado. Las personas deberán mantenerse en casa durante las siguientes 3 semanas, a partir del primer minuto del martes. Y si necesita salir, que salga solamente para comprar necesidades básicas, alimentos, medicinas, ir a un hospital, ir a una clínica. Solamente las personas con trabajos indispensables seguirán laborando. Gasolineras, bancos, oficinas de gobierno, hospitales y mercados seguirán abiertos como de costumbre, aunque el pánico innecesario provocó largas filas tras el anuncio. Ahorita yo hice como 1 hora y 1 hora para pagar. Autoridades pidieron calma, aseguraron que los productos estarán asegurados y además habrá restaurantes operando y entregando comida a domicilio. No es necesario que se acaparen de esos productos básicos y de hecho lo responsable es dejar comprar lo necesario para uno y su familia. Así se espera que unos 7 millones de personas acaten la medida en todas las zonas donde tiene efecto. La regla es que si usted se ve forzado a salir de casa, se mantenga a 6 pies de distancia. No, pues es que si lo que va a pasar, va a pasar. Autoridades confían en que entre menos interacción social, hay más posibilidades de evitar que el virus se siga esparciendo. Y habrá que ver cómo la población acata estas medidas a lo largo del día. Hay que recordar que entró en efecto el primer minuto de hoy martes. Es el primer día que esta cuarentena está en efecto. Hay que ver cómo la población la acata. Las autoridades han dicho que por lo menos hoy no se verán ningún tipo de autoridades ni policías tratando de detener o aplicar la ley de esta cuarentena a las personas. Darán un plazo de algunos días durante esta semana para que las personas puedan tener el mensaje claro de que se tienen que mantener en casa lo más posible y solo salir, como ya lo dijimos, a hacer actividades esenciales como ir al mercado durante el día. Nicole. Esperemos que sí escuchen a las autoridades. Muchas gracias por tu informe. Y en medio de la emergencia por el coronavirus, la administración Trump dice enfrentar una campaña de desinformación generada desde el exterior que estimula el temor a la enfermedad. Según 3 funcionarios federales consultados por The Associated Press, desde el domingo se trató de sembrar el pánico sobre que habría una cuarentena a nivel nacional debido al COVID-19. El Consejo de Seguridad Nacional los desmintió y tuiteó que los rumores difundidos por mensajes de texto sobre una cuarentena nacional eran falsos. Y dada la situación con el COVID-19, la embajada y los consulados de Estados Unidos en México suspenden sus servicios a partir de mañana 18 de marzo. Una noticia que cae como un balde de agua fría para los migrantes centroamericanos que esperan en México por sus solicitudes de asilo. Aumenta sobre todo el temor a que su angustia se dilate aún más.
Que es esta pandemia que yo creo que se está globalizando y muy pronto, y entonces estamos en la zozobra que están diciendo de que probablemente anulen las cortes que están próximas y las extiendan más y por más periodos. Entonces eso haría de que nosotros estemos más tiempo acá. También se informó que a quienes tienen citas programadas para después del 18 de marzo se les podría pedir que reprogramen sus citas para una fecha posterior. Y una muestra de cómo el coronavirus salpica al ámbito diplomático son las tensiones entre México y El Salvador. El incidente se dio cuando el presidente salvadoreño ordenó el cierre del aeropuerto capitalino al conocer que un avión con ese destino y con 12 de sus pasajeros supuestamente contagiados con el virus se preparaba para despegar desde la Ciudad de México. A pesar de los desmentidos mexicanos, el presidente Bukele bloqueó las operaciones aéreas temporalmente y al permitir su reanudación mantuvo la prohibición de las rutas desde y hacia México, algo que afectó a muchos viajeros. Está bien un vuelo, si alguien viene infestado, un problema, las medidas es importante tomarlas, pero pienso que esto es demasiado. Por lo menos personas que están con el problema, pues yo entiendo que sí, pero ¿cómo lo vamos a quedar acá? ¿De qué vamos a vivir acá? ¿Será que a dónde vamos a ir a quedar? Yo no tengo ride de regreso para donde vivo, no tengo transporte. Sí hay preocupación, lo entendemos, pero también hemos visto, y todo lo que se ha leído y se ha visto en las noticias, también la mayoría de los casos no se tienen que hospitalizar, hay casos que se puede llevar a cabo, se pueden ir a casa, y no todos los casos de coronavirus han fallecido. Pero sigue siendo una situación muy grave, pues tras la reapertura del aeropuerto salvadoreño, la Cancillería mexicana y Bukele se intercambiaron varios tweets acusatorios sin llegar a acercar sus posiciones. Sin pausa y sin freno, así avanza la sombra del coronavirus sobre el planeta. Ya son 162 los países con casos confirmados y más de 7.100 los muertos. En Italia, el país con más casos activos actualmente, los muertos son más de 2.000. Los italianos se encuentran en una situación sin precedentes con el bloqueo total del país y un régimen de cuarentena nacional para sus más de 60 millones de habitantes. Y España vive hoy su peor día del coronavirus al convertirse en el segundo país con más casos activos y el cuarto del mundo en número de contagios. El gobierno decretó el cierre de todas sus fronteras durante las próximas 2 semanas, a excepción de las mercancías. Los muertos en España son ya más de 340. Martes de elecciones primarias. De los 4 estados programados, solo en 3 los votantes acudirán a las urnas. Ohio canceló la votación unas horas antes de la apertura de los centros electorales, una decisión tomada por el gobernador para no alentar los temores al COVID-19. Un juez había rechazado una petición de los votantes para aplazar las primarias hasta el 2 de junio. Hoy se celebran elecciones en Arizona, Florida e Illinois. Muestras de cariño se han repetido desde que los Duque llegaron al país para cumplir con sus últimos compromisos oficiales. Entre la población, a la alegría de verlos, se ha unido la tristeza